esto no vale. Y después de Miquel, ¿no? Muy bien. Pero bueno, buenos días. Ante todo, dar las gracias a Spider por organizar la jornada de hoy. También mencionar que soy escocés y el castellano no es mi lengua materna, entonces pido paciencia y tengo que leerlo. Soy el marido de Esther y padre de Dylan de 13 años y de Ada de 8 años, niña trans. Hace ya un poco más de 2 años del tránsito de mi hija Ada. En este tiempo no podemos negar que, aunque nuestras vidas han cambiado por completo, todavía nos queda mucho camino por recorrer y muchas preguntas por formular. Al recibir la invitación para venir aquí, me emocioné muchísimo planeando el temario para hoy, que inicialmente iba a tratar del psicoanálisis desde el punto de vista de género, del feminismo y de la teoría queer. Pensaba hablar de cómo Derrida y Butler, entre otros, cuestionaban el falocentrismo de Lacan y cómo el psicoanálisis reinventa la mitología griega basada en la antropología de Levi Strauss. Edipo ya no era el príncipe desorientado que mata a su padre, ya que este era su destino, sino que se convierte en un drama filial basado en la relación simbólica entre padre, madre y hijo. Quería cuestionar cómo el orden simbólico siempre termina en la heteronormatividad, cuando la heteronormatividad ni tan siquiera era una característica de la sociedad patriarcal griega. Quería comentar cómo Donna Haraway en el manifiesto Cyborg dice que Edipo no es nada más que otra historia de Génesis. Y que el feminismo se tiene que dejar su esencialismo de mujer natural atrás y aceptar que somos cyborgs capaces de construir nuevas narrativas. También pensaba de hablar como Deleuze y Guattari en su libro Capitalismo, Esquizofrenia, Anti-Edipo, cuestionan la falta de Lacan, que es otro ejemplo de los dualismos o binarismos de pensamiento tan importante para el pensamiento occidental. Criticamos el binarismo de género, pero no deberíamos cuestionar también otros binarismos de pensamiento donde siempre uno de las dos está mejor valorado, como el blanco y el negro, cuerpo y alma, pasión y intelecto, esclavo y hombre libre, sujeto y objeto, fantasía y realidad. Para terminar, la idea era hablar de cómo Paul Preciado va más allá en el biopoder que Foucault, diciendo que los sistemas de poder están ya físicamente dentro de cada uno desde hace tiempo. Tenemos la píldora, los antidepresivos, la Viagra, que cambia quiénes somos por dentro. El mundo trans no es de otro planeta, sino parte de nuestro mundo que ya es cyborg. Bueno, os cuento todo esto para deciros que me di cuenta que aunque me interesan mucho estas preguntas, igual tenía más sentido centrarme en aquello que me diferencia de mis compañeros de mesa, que el hecho de ser padre de una niña trans. Decidí entonces cambiar el planteamiento de la ponencia de hoy y centrarme en las cuestiones que se me plantearon a raíz del tránsito de mi hija, viviendo su proceso hacia su nueva identidad y lo que conlleva este tránsito en una sociedad transfóbica. Comenzaré hablando del tránsito de Ada, para seguir viendo cómo se representan a las personas trans en los medios de comunicación y la misoginia que se esconde detrás de esto. Acabaré hablando de la psicología como parte del paradigma médico. Desde ese junio 2015, en el que Ada nos expresó cómo se sentía su identidad, muchas cosas cambiaron en nuestra familia. Hemos estado continuamente aprendiendo, aunque cuando hablo de Ada, me refiero a ella desde hace 2 años en femenino, ya que es una niña trans. Tenéis que pensar que inicialmente el sexo registrado al nacer fue masculino. Inicialmente pensamos que tenemos 2 niños y así los socializamos. Desde muy pequeña percibimos una expresión de género normativa, o sea, fuera de los cánones estrictos que nos marca nuestra sociedad.
En realidad, este comportamiento no normativo no lo dimos la mayor importancia, ya que siempre tenemos presente la gran rigidez existente en cuanto al género. Los dos hermanos de entonces tenían tantos coches como muñecas, los dos han visto películas Disney de princesa, a pesar de mis dudas sobre Disney y el mensaje social en ellos. A los dos les gustaba jugar en casa y ponerse vestidos. Pero la pequeña era más de princesa y andaba por toda la casa con tacones. Pero la pequeña era más insistente y después de volver de colegio a menudo se maquillaba, se disfrazaba de princesa y andaba por toda la casa con tacones. Este mismo juego lo seguía en el colegio, ya que a esta edad, con 3 años, todavía son muy pequeños y siguen disfrutando de una cierta libertad. En cuanto a expresión de género, sobre todo si van a un colegio más liberal en que se trabaja este punto, como es el caso de la Escuela Magoria de Barcelona. Sin embargo, inevitablemente es alrededor de los 4 o 5 años, o por lo menos lo fue para nuestros hijos, cuando empiezan a ser conscientes o, más bien decir, participan activamente en las reglas de la sociedad binaria a lo que vivimos. Perciben que o eres niño o eres niña y que hay reglas diferentes dependiendo del bando al que pertenezcas. El mayor a los 5 años dejó de disfrazarse de princesa y adoptó ya los roles masculinos que le tocaban. Sin embargo, Ada se sentía confusa y contrariada por tener que acoplarse a estas reglas de niño. A pesar de nuestros mejores esfuerzos por intentar ignorar el problema, con la esperanza de que un día iba a desvanecerse en el aire, que no iba a suceder con la edad, nos dimos cuenta de lo que la producía malestar y que estamos poniendo el bienestar de Ada en peligro. Fue entonces cuando decidimos actuar y llegó el momento de contarlo a la familia. Mi cuñada nos preguntaba repetidamente si la habíamos llevado a un psicólogo. Y cuando contestamos que no, nos insistía y preguntaba cuándo íbamos a hacerlo. Creo que esto es interesante. En primer lugar, parece sugerir que cuando se considera que algo no va bien, debemos ir a un psicólogo. Pero también sugiere que la incapacidad de mi hija en aceptar las normas de género que le correspondían por nacimiento es un problema psicológico en lugar de recapacitar y quizás considerar la dificultad de la sociedad en aceptar la diversidad. Pregunto si lo que hacemos es tomar la vía más fácil pasando el problema al individuo en lugar de cuestionarnos a nosotros mismos. De todas formas, si la hubiéramos tenido que llevar a un psicólogo, no sabríamos dónde acudir. ¿Dónde consigues un psicólogo transpositivo? Generalmente parece que hay 2 bandos en este momento. Los que dicen que no saben nada sobre el tema y por lo tanto no pueden ayudarte. Y los que son transfóbicos. Transit sería ideal, pero al día de hoy todavía no tienen la infraestructura para potencialmente tratarla psicológicamente de forma indefinida. El tema trans es ahora casi una constante en los medios de comunicación. Cuando un peso pesado de la cultura y patriarcado, como es Salman Rushdie, dice este mes en el periódico inglés The Guardian, que el tema de género está actualmente considerado como el tema más importante en Estados Unidos, ¿no será ya hora de que nos pongamos las pilas? Espacios como este de hoy, que nos facilita Now Aspire son necesarios y quiero volver a daros las gracias por el esfuerzo en organizar estas jornadas. Después de este paréntesis y volviendo al tránsito de mi hija, una vez enfrentados con su transición de género como padres, nos preocupaba su futuro y en particular nos planteábamos, primero, si la transición a mujer la convertiría
en una ciudadana de segunda clase. Y segundo, no solo esto, sino también si ser una mujer trans le supondría enfrentarse a una vida amenazada por la violencia y la exclusión social e institucional. Nosotros mismos habíamos intentado evitar el tema durante el mayor tiempo posible debido a nuestra propia transfobia. Entonces, ¿qué podíamos esperar de los demás? Mi hija era y sigue siendo muy consciente de que lo que ella deseaba con tanta intensidad iba en contracorriente respecto a las expectativas sociales. Recuerdo su primer encuentro con su abuela española, cuando ya iba vestida de niña. Fue corriendo hacia mi suegra y la abrazó con tanta fuerza, con su cabeza enterrada en los brazos de su abuela, con la mirada rogando aceptación. Todo para evitar un temido rechazo. Recuerdo también unas semanas después, cuando fuimos a Inglaterra a visitar el clan McIntyre, mi familia se había reunido en la casa de mi madre. Cada vez que otra rama del clan llegaba, ella se escondía al fondo del jardín. Tal era su miedo al rechazo, y esto con 6 años recién cumplidos. Quizás los niños a esa edad no son capaces de expresarlo, pero saben bastante bien lo que la sociedad espera de ellos. Mi hija es la primera persona trans en la historia de su escuela. Como decimos, estamos ante un boom mediático del tema trans. El matrimonio entre parejas del mismo sexo ya es legal. En fin, todo indica que contamos con una sociedad más abierta y tolerante. Me gustaría, sin embargo, cuestionar esta narrativa. Voy a poner unas imágenes de este último año para ver cómo están representadas las personas trans en los medios de comunicación. Aquí tenemos a Avery Jackson, una niña trans de 9 años en la portada de la prestigiosa revista de National Geographic. Valentina Sampiao, en la portada de la también prestigiosa revista de moda Vogue Paris. Caitlyn Jenner, anteriormente William Bruce, es una figura de la televisión y deportista estadounidense quien originalmente obtuvo la fama por sus logros en atletismo, obteniendo la medalla de oro olímpico. La chica danesa. Tenemos la película La chica danesa con una mujer trans como protagonista. Ay, volvemos a los autobuses. También tenemos el polémico autobús de Atoir y el intermedio. ¿Os habéis fijado que todos son mujeres? ¿Alguien puede nombrar a un hombre trans famoso, aparte de Miquel aquí? ¿Por qué los medios de comunicación tienen tanta obsesión con las mujeres trans? Históricamente han habido niños con expresión de género no normativa en la literatura infantil, pero curiosamente solo encontramos chicas masculinas. Por ejemplo, Jorge, en Los 5 de Enid Blyton, es una niña, y en la versión original en inglés sabemos que se llama Georgina, aunque la gente le llama George. Es también curioso que ya en el siglo XVI en inglés aparece la palabra tomboy para designar una chica masculina, y sin embargo no hay un vocablo equivalente para decir a los chicos femeninos. ¿Por qué cuando Charlize Theron salió con su hijo vestida de Elsa a la calle provocó tanto revuelo en las redes sociales? No estoy seguro si el nivel de escándalo hubiera sido el mismo si hubiese sido una niña vestida de Superman. Nos deberíamos preguntar por qué hay más rechazo a los chicos femeninos, pero menos a las chicas masculinas. En el libro de Miquel
el género desordenado, en el ensayo El psicoanálisis contemporáneo frente a las transexualidades, Manuel Baldiz habla sobre las mujeres trans y cito literalmente lo que dice. En el caso del pasaje transexual de hombre a mujer, que estadísticamente es el más frecuente, la interpretación psicoanalítica más habitual es la que dice que se trata de un sujeto psicótico que busca una especie de castración real. ¿Por qué no experimento la simbólica? Aquella que resulta de la sustitución del deseo materno por la metáfora del nombre del padre, aquella que le permitía renunciar al goce de la fusión con el primer gran otro, el otro materno. Es siempre así, no lo sabemos, aunque algunos lo afirman con excesiva prepotencia. Por cierto, comentar que creo que Rosa dijo que en realidad, por lo menos en Cataluña, tenemos ahora más transiciones a hombre y no a mujer, como se acaba de decir. Teniendo en cuenta que se supone que Manuel Baldiz es un psicólogo transpositivo, creo que el ensayo en sí es problemático. Y sería interesante en un futuro hacer un debate sobre lo que dice. Pero lo que quiero destacar ahora es que no ofrece ninguna explicación similar sobre los hombres trans. Tengo la sensación, y pregunto si es verdad, que el psicoanálisis tiende a repetir la obsesión con los medios de comunicación en la sociedad, que tiene que la idea de centrarse en las mujeres trans, dejando de lado a los hombres trans. Y cuando los hombres trans llegan a ser noticia es por el sensacionalismo de un hombre embarazado o mujer dicho por sus capacidades reproductivas. Hemos estado hablando de que el enfoque tiende a ser sobre las mujeres trans. Y ahora quiero pensar en cómo funciona este enfoque. En la película La chica danesa vemos a Lily, la protagonista trans, ir a un striptease para aprender a moverse como una mujer. Flipa. Quizás esta escena sugiere que la feminidad es para el consumo sexual masculino. Cuando el intermedio pasó una semana reivindicando los derechos trans, en respuesta a hacer oír, todas las entrevistas más largas fueron con mujeres trans. Tenemos una aquí. Y todos se centraron en su transición y no en su faceta activista. Y vayan activistas que tenemos aquí, ¿ya? La cortaron, pero... Fue una entrevista de 1 hora. 1 hora y pum, ¿vale? Si nos fijamos en los documentales sobre el proceso trans, vemos que siguen ciertos patrones que se repiten hasta la saciedad. ¿Cómo puede ser grabar a las mujeres vestiéndose y maquillándose? Así como también la obsesión morbosa en poner fotos del antes y el después. Este último se puede leer como un intento de remarcar de dónde viene la persona, poniendo así en duda su identidad. En cuanto al tema de maquillaje, parece sugerir que la feminidad de la mujer trans es una máscara o disfraz artificial. Me hace pensar si la masculinidad feminizada es una gran amenaza para la estabilidad de nuestro sistema de género ya establecido. Hombres biológicos vestiéndose y actuando de manera femenina. Pero al presentarlo de esta forma nos aseguramos de que no sea amenaza alguna. Pregunto, si los medios de comunicación neutralizan la amenaza potencial a la categoría de mujer, jugando con la convicción subconsciente de la audiencia de que la feminidad es, en sí misma es artificial. Pensamos que las mujeres son naturalmente femeninas, pero a su vez esperamos verlas arregladas y maquilladas. Al mismo tiempo se supone que la masculinidad de los hombres proviene de quienes son y qué trabajo tienen. La presentación de la feminidad como inventada, frívola y manipuladora que permite a la masculinidad presentarse como natural, práctica y sincera. Las mujeres tienen que ponerse la máscara del maquillaje para presentarse en público, mientras que los hombres simplemente son como son.
Todos conocemos el cliché de la cazafortunas que utiliza sus artimañas sexuales para engañar al pobre hombre y hacerse con el dinero que al pobre había trabajado tanto para ganar. Volviendo a las mujeres trans, podemos decir que al enfocarse tanto en el más femenino de los artificios, los medios de comunicación evocan la idea de que las mujeres trans viven algún fetiche sexual. Como mi suegro nos dijo al enterarse de nuestra intención de dejar a nuestra hija transitar, pobrecita, a esta edad no puede ser vicio. Pregunto si la sexualización de los motivos del tránsito de las mujeres trans no forma parte de la sexualización o cosificación de las mujeres en general. De hecho, parece haber una tendencia a presentar mujeres trans de dos formas: la transexual engañosa o la transexual patética. Siempre empezamos con la idea de que todos tienen el deseo de lograr una apariencia hiperfemenina, pero se diferencian en su capacidad para lograrlo. Como la engañosa puede tener passing, aquí hago un inciso para explicar que tener passing es pasar, en este caso, por mujer, entonces las engañosas son depredadores sexuales que engañan a pobres hombres inocentes y heteros a tener relaciones con otro hombre. Por ejemplo, en las películas Juego de Lágrimas y Ace Ventura, vemos a un hombre vomitando al descubrir que la persona que acaba de besar es una mujer trans con pene. La activista Kate Bornstein nos dice que el vómito que vemos no es tanto un signo de asco por haber besado a una mujer trans, sino que está provocado por el derrumbamiento de su propia identidad tan legada a su heteronormatividad. Con esto no se trata de crear una comparación de sufrimiento entre hombres y mujeres trans. Hegel, a menudo considerado como el padre del pensamiento moderno, dice que todo deseo es un deseo de reconocimiento. Para vivir una vida plena necesitamos que nuestra identidad íntima sea reconocida por los demás y por nosotros mismos. La negación social a los hombres trans es muy dañina, pero pregunto si esto también es una extensión de la misoginia. Esta no revela los diferentes niveles de privilegio entre los hombres y las mujeres en nuestra sociedad. Tengo una hija trans. Me siento horrorizado, inútil y incapaz de hacer frente al aluvión de mensajes que refuerzan roles de género binarios. ¿Qué está interiorizando mi hija sobre los cánones de belleza? ¿Y qué va a pasar cuando llegue a la pubertad? Cuando llegue a la pubertad tendré que tomar decisiones sobre su cuerpo en cuanto al tema de la hormonación, pero no sabemos qué opinará de mayor cuando empieza a ser consciente de toda la transfobia que hay detrás. Hace unos meses las psicólogas Ana Martínez, Teresa Díaz y Karana Martínez dieron excelentes charlas sobre el biopoder de Foucault y quieren volver a estas ideas de dominación de género, raza y clase que están en el corazón de nuestro sistema. Pregunto si la psicología aquí funciona no tanto como la disciplina que protege el bienestar humano, sino como el mediador de poder que construye y sostiene los sistemas de dominación y opresión que preservan las condiciones del bienestar de algunos, los que están en el poder, y niegan a otros. Cito a continuación lo que dice Susan Stryker en su libro Trans History. Por otro lado, tal y como las personas trans que buscaban la cirugía y las hormonas pronto descubrieron, los nuevos programas de investigación estaban mucho más interesados en el restablecimiento del sistema de género, que parecía estar mutando a su alrededor en extrañas y amenazadoras direcciones, que en ayudar a la revolución cultural que podía hacer explotar los mandatos obligatorios de los cuerpos sexuados, a la identidad de género psicológica y el rol social de género. Quiero añadir que Foucault pone en duda la idea de que la sociedad vaya avanzando hacia la tolerancia y la libertad. Rechaza lo que llama la hipótesis represiva,
que es una manera de ver la historia de la sexualidad desde el siglo XVI hasta ahora, o en otras palabras, desde los inicios del mundo moderno. La perspectiva común es que venimos de un pasado reprimido, basado en el deseo de la Iglesia de controlar la sexualidad, y que estamos en constante movimiento hacia la liberación sexual. Sostiene que la sexualidad no se caracteriza por la represión, sino por una incitación a hablar y acumular un conocimiento detallado, identificado y clasificado, buscando los orígenes de la conducta y el deseo sexual. En este modelo, la sexualidad no se representa como algo que no se deba hablar, sino como un problema público que necesita ser manejado por un grupo cada vez mayor de especialistas en medicina, psiquiatría y justicia penal. Este modelo de control es el que han sufrido las personas trans en el paradigma médico. Como decían Ana, Teresa y Karina, la psicología tiene que estar al servicio del bienestar y ayudarnos a llegar a un mejor entendimiento de quiénes somos. Para finalizar, pienso que es evidente que hay muchas personas que se benefician y acaban teniendo mejores vidas gracias a la psicología. Este beneficio lo reciben no solo las personas, sino también sus familias y su entorno. De allí la importancia de que vosotros, los profesionales, os involucréis en nuestro mundo de la diversidad para que el colectivo trans también pueda beneficiarse de vuestra valiosa ayuda. Todos juntos lo conseguiremos. Muchas gracias por estar aquí. Bueno, los problemas técnicos nos han hecho retrasarnos un poquito y posiblemente a lo mejor el debate quede un poquito más corto. Pero bueno, ahora damos apertura al debate y a la rueda de preguntas. Tenemos hasta las 2:30. Ahí, mira, hay una mano que... Yo volia preguntar sobre quina importància té el rol de gènere a la vida i que si el rol de gènere, o sigui, si no existís, existiria la transexualitat? Sí, les persones transsexuals, perdó. És que... M'enteneu la pregunta? No se quiere liar. Sí. Bueno, o si queréis hacer más preguntas y luego... Hay más preguntas y... Aquí... Allá también, ¿eh? Bueno, felicitarlos primeros a todos, que ha sido genial y siempre aprendemos cosas nuevas. Me ha encantado todo el tema que has hablado tú, Paul, y también lo de Miquel. Y le quería comentar a Miquel que, por ejemplo, cuando hablabas de la visibilización trans, de las nuevas formas, ¿no?, que nos estamos mostrando en los medios de comunicación, nosotras en particular hemos salido en varios medios de comunicación, que sí que tiene sus riesgos porque además de exponer tu vida, abres las puertas de tu casa, te expones a que te manipulen los medios, pero que también tiene sus cosas buenas, mostrar referentes positivos. En nuestro caso particular, que somos una familia trans, con mi pareja ha transicionado en la adultez y tenemos un hijo adolescente,
mostrar la aceptación tanto por parte mía, o sea, se ha mostrado más mi tránsito y el tránsito de Tiago, que más el tránsito de Lina. Eso ha ayudado a que, ha dado lugar a que tengamos un grupo que se llama Transparellas, que lo conoces, y que muchas personas que estaban negadas a intentarlo, hoy lo están intentando, que cuando lo empezamos se separaban, que también es bueno, a veces corres muchos riesgos porque te expones, pero bueno, estamos también mostrando una realidad que antes no la teníamos, que estamos acostumbrados a ver que las personas trans lo perdían absolutamente todo, que lo sigan perdiendo, pero bueno, que hay un puntito de esperanza, que quizás a veces tenemos que tener cuidado con los medios de comunicación, que cómo nos manipulan, cómo nos preguntan, pero bueno, también mostrar referentes positivos creo que es importante, no sé, eso. Hay una persona allí. Bon dia, també gràcies, y yo quería preguntar al público en general, aprovechando la oportunidad que ¿no? Creo que me han dicho que la mayoría sois psicoanalistas. Sí, entonces me pongo nerviosa. Es preguntaros si tenéis alguna compañera, compañero o compañera de profesión que sea trans y sea psicoanalista. No. Sí. Uy, no me acepta la pregunta. Sí puedo decir que un gran amigo y compañero ya fallecido, que formaba parte del Nou Espai Obert, estuvo durante tiempo relacionado con un profesional del psicoanálisis que era transexual. No sé si queda batería. Gracias. Sí, y es el hecho de plantearnos el por qué. Yo también, ¿no? Cuando voy a algunas charlas y tal, siempre pregunto en esa... Cuando hay sea la profesión que sea, para que nos demos cuenta del por qué, ¿no? Porque seguro que hay personas estudiando eso, personas trans, ¿no? Aureli, ¿querías tú o ibas a...? Sí, una pregunta. Ah, con una pregunta. Ah, bueno, no. Bueno, no. ¿Por qué no? ¿Cómo bueno no? No, pero es que si no se van a... ¿no? Hola, buenos días. Perdón por intentar responder sin liar mucho pues a Miquel Misé, que he visto que ha hecho la intención de intentar responder, pero se ha visto que no. Si no existiera el rol de género y no hubiese una identidad de género tan estructurada, yo por lo menos me hubiera ahorrado 20 horas de cirugía, varios años de transición, si hubiera habido en la sociedad una aceptación de un género de que no coincidiese con el sexo de la persona. Ana, ¿no? No, yo un poco respondiendo a la pregunta de Paul, digo que muchas de las cosas que decían esto de si hay psicólogos trans o psicólogos no trans, que creo que también ahí caemos en una lógica binaria en la que todo el mundo, en donde todo se está dividiendo, ¿no? Psicólogos de anorexia, psicólogos de edad, psicólogos de autismo, digo que los psicólogos somos gente, los psicoanalistas, no los psicólogos, pero somos gente que escuchamos el padecimiento humano. Digo que esta chica, en todo caso habría que preguntarse, bueno, hay que llevarla a un psicólogo, ¿no? Si ella siente padecimiento en relación a lo que le está sucediendo. Si no siente padecimiento, digo, a enfrentarse con su identidad, que en definitiva, esto que les pasa, por eso yo quería preguntar qué es ser trans, porque esto que les pasa a los trans es lo que nos pasa a todos los seres humanos en la vida, ¿no? ¿Quién soy? ¿Qué sé yo quién soy? No sé,
digo, todavía yo estoy en el camino después de 25 años de análisis, de saber quién soy. Digo, que esto del camino hacia la identidad, me parece que es un camino que, digamos, y de tener que aceptar la identidad propia más allá de la mirada de los otros, que es algo que nos sucede a todos los seres humanos. Entonces creo que, digo, que en este sentido me parece que es importante, y por eso no volvamos a caer en la cuestión de el psicólogo transpositivo, transnegativo, porque si no volvemos a caer en esta lógica binaria, que me parece que es importante, bueno, en algunos casos poder, digo, no pensarlo desde allí, ¿no? De que hay en pros y en contras, digamos. Esto es un poco. Sí, bueno, a mí me gustaría felicitar a los 4 ponentes porque realmente han abierto un discurso al que creo que genuinamente se le puede llamar subversivo, porque subvierte a un orden establecido, pero subvierte también a la propia subversión. Es decir, nos ha mantenido flotando no entre 2 géneros, sino entre 2 aguas y pudiendo abrir una crítica a cualquiera de estas posiciones líquidas. Entonces, muchas gracias por eso. Y quisiera mencionar que a lo largo de la historia habéis presentado desde el siglo XVII hasta nuestros días los puntos de vista de personas afectadas y también de profesionales. El mismo Freud, Lacan han sido mencionados, pero también psicólogas y psicólogos de la actualidad en pleno ejercicio, algunos de ellos aquí, otros ausentes, y creo que este es un ejercicio de apertura hacia todos los tiempos. Entonces, yo quisiera mencionar un antecedente tal vez más antiguo, y tal vez no es un antecedente, es el de Tiresias, que fue a la vez hombre y mujer. Y los dioses probablemente eran transfobos porque le castigaron. Le castigaron por ser hombre y mujer. Le castigaron con una ceguera que dio lugar a una sabiduría. Y yo creo que esta sabiduría, de alguna manera, ha estado aquí presente, y os agradezco que nos hayáis abierto los ojos a esa pluralidad de perspectivas. Hola, yo pensaba, cuando hemos visto la película de Almodóvar, escuchando que la protagonista, que Antonio San Juan, dice: a mí me llaman lagrado porque toda mi vida lo único que he hecho es querer agradar a los demás, ¿no? Sería interesante pensar si ella hubiera querido ver o preguntarse por qué esta necesidad de querer agradar a todo el mundo, digamos, ¿no? Entonces, viendo qué hay en la base de querer agradar a todos y tal, hubiera podido saber un poco, digamos, qué hay de ese deseo que tomó ella del deseo de los demás, y no sé si su camino hubiera sido el que vino siendo, de convertirse en una mujer, no lo sabemos, pero es muy curioso, ¿no? Porque son palabras que marcan, ¿no? El agrado, quieres agradar, te llamamos agrado. Esto sería una visión desde la psicoanálisis, en el sentido de palabras que definen o de posiciones de las personas y trayectorias que pueden ir hacia un lado o hacia otro. La ilusión de creer que se puede.
Bueno, en primer lugar agradecer a todos los ponentes por la profundidad de sus exposiciones y el esfuerzo que supone esto. Y por otro lado, decir que me parece que me quedo con un montón de interrogantes, con un posicionamiento como más firme en algunas cuestiones que tienen que ver evidentemente con los cambios que el psicoanálisis tiene que asumir. El psicoanálisis está bastante acostumbrado, creo, a asumir cambios. La teoría psicoanalítica nace desde una apertura que se cuestiona a sí misma de manera permanente, y creo que este diálogo entre distintas corrientes y distintas disciplinas da cuenta de ello. Y siguiendo un poco lo que decía Liliana, o lo que me pareció entender, me preguntaba si las dificultades, no los puntos de conexión, que creo que son muchos, pero las dificultades que a veces pueden aparecer en estos diferentes discursos, si están pasando o podrían pasar por el hecho de que estamos pensando al sujeto desde distintos lugares. Por momentos me parece encontrar en el psicoanálisis, bueno, por momentos no, siempre en el psicoanálisis, me parece encontrar al sujeto como sujeto de inconsciente. Digamos, un sujeto que dice cosas, que no sabe cosas de sí mismo, que sí que sabe algunas cosas, pero otras no las sabe. Es decir, un sujeto que habla de su irracionalidad. Un sujeto que sufre, un sujeto que sus palabras dicen mucho más de lo que él cree enunciar. Y me parece que desde otros discursos que se han presentado hoy, el sujeto del inconsciente no lo veo tan claro. Me parece que es un sujeto que se mira desde el yo. Un sujeto que se mira desde aquello que él dice como un saber absoluto. Y bueno, quería preguntar algo en relación a esto. Gracias. Quiero empezar por dar las gracias a todos los que estáis, a los que habéis organizado y a los que habéis venido. Me parece que es algo extremadamente refrescante en un panorama, siendo yo psicoanalista y estando muy bien integrado en los psicoanalistas de Barcelona, en un panorama en que el psicoanálisis a veces de Barcelona se vuelve un poco reiterativo y con falta de novedad. O sea que lo que habéis traído aquí creo que merece nuestro más sincero aplauso por la organización, por el trabajo y por lo que se ha comentado. En primer lugar, muchísimas gracias. En segundo lugar, decir que finalmente, no sé, al contrario de lo que acaba de decir mi colega, no sé si el psicoanálisis está abierto en Barcelona. De psicoanalistas gays conozco uno, los otros están en el armario. Y esto es la parte gay, que la parte trans, la verdad no sé cómo está la cosa, no me entiendo mucho. Entonces, la cosa sí va, no hay tanta apertura. Aunque algunas asociaciones se llaman apertura, me parece que la apertura es otra cuestión. Pregunta. Me causa malestar, y he estado pensando en esto desde que empezó la jornada, ¿no? La palabra trans. Entiendo intelectualmente por qué trans, ¿no? Se habla de transición de un punto de partida a un punto de llegada. ¿De verdad? ¿Hay un punto de llegada? ¿Qué es esto? Me parece que la palabra trans es denigrante del ser humano y del proceso. Sinceramente, hay que buscar otra. Miquel, pósate a trabajar, hay que buscar otra. Porque realmente trans, pero si todos estamos en trans, transitamos, nacemos y morimos, punto y se acabó. En el medio hay cosas más o menos divertidas, pero todos estamos en trans, hay que buscar otra palabra. Y si me podéis explicar por qué razón se ha creado esta palabra, os estaría tan agradecido. Gracias.
Que no sea... Hola, buenos días. Agradecer a los ponentes por la magnífica exposición que han hecho y quería intervenir un poquito porque me he sentido aludida personalmente a menciones del público. Primero que nada, yo creo que sí es muy importante que haya psicólogos transpositivos. Y esto significa que aparten su mirada clínica, su mirada psicoanalítica, su mirada diagnóstica, para entender, y ahora refiriéndome a la otra intervención, entender que nuestro yo sí habla y sí sabe lo que quiere. Y lo que pretendemos de todos vosotros es simplemente un acompañamiento, no un psicoanálisis. Y refiriéndome a la parte de, no sé quién fue, de agradar, yo me he pasado media vida intentando ser lo que la sociedad quería que fuese, intentando agradar de alguna forma. Y una vez que decido ser quien tuve que haber sido siempre, pues también me veo en la obligación social de seguir agradando, como las intervenciones de nuestros compañeros. Cada día por la calle se me cuestiona mi identidad de género, cada día. Y para eso necesito adornarme, maquillarme, mostrarme bonita, para que no se me cuestione mi identidad de género. Y esto es una presión social. Indudablemente lo que ha de cambiar es ese enfoque, esa mirada social, y que esto nos va a llevar, posiblemente ni lo veamos. Pero en definitiva, tenemos la necesidad de seguir agradando. Nada más. Bueno, desde la mesa, si queréis. Pienso que ya hay suficientes intervenciones y cuestiones como para poder desde la mesa decir alguna cosa. ¿Quién se anima? No sé a quién le voy a contestar, pero voy a tratar de decir algunas cosas que lo que se dijo aquí ahora me hace reflexionar desde el lugar. Cuando he hablado de la sexualidad y he hablado de psicoanálisis, no creo que me he referido tanto al sujeto del inconsciente. Me he referido sobre todo a los analistas. Me he referido sobre todo a la manera que tienen los analistas de escuchar, a los dogmas, a las construcciones que han realizado, sean buenas o malas, me da lo mismo, en donde muchas veces pesa más lo que uno ha realizado dentro de su profesión, como lo que ha definido, como lo que ha caracterizado, que la individualidad propia de cada persona que nosotros tenemos que ahí delante nuestro. Yo ya sé que se habla de cada caso, de la singularidad de cada caso, pero también conozco a muchos psicoanalistas que hablan de eso, pero piensan de una determinada manera, y es muy difícil sacarlos de esa forma de pensar. Y en el campo de la sexualidad, esto se acrecienta aún más. Esto se acrecienta aún más. Yo no sé si se necesitan analistas transpositivos o no, pero se necesitan analistas que escuchen y que acompañen. Y esto es lo que de alguna manera yo siento la misma carencia que sientes tú. La misma carencia. Inclusive en los cónclaves psicoanalíticos es muy difícil hablar de la manera que se está hablando aquí. Yo no me felicito a mí mismo, lo felicito a todos ustedes porque es una concurrencia numerosa, a mí me encanta las diferentes perspectivas que se han abierto. Yo creo que se abren muchas preguntas, una le quiero hacer a Miquel porque claro, vas a hablar,
Porque detrás de todo este problema hay una cuestión de fondo, más allá de la heteronormatividad, más allá de las cuestiones del imaginario, de la transexualidad, que es el problema de la identidad. Y esto es una cosa fuerte, dura, muy difícil de salir de ella. Sí, muy difícil de salir. Yo he visitado a un chico homosexual que los padres, y este es el lenguaje que se utiliza actualmente, le decían: no te etiquetes, utilizando la etiqueta de los medios, de las relaciones sociales de los móviles, no te etiquetes. Es que cómo uno escapa a la cuestión de la identidad. ¿Cómo hacemos para salir, no solamente de la cuestión de la heteronormatividad, de ese binarismo hombre-mujer, sino cómo hacemos una crítica profunda, real, al problema de la identidad? Miguel, no mires a otro lado. No tengo la respuesta a la pregunta, pero yo no estoy... O sea, yo no creo que podamos dejarla a un lado, porque como sujetos sociales necesitamos identidad. Lo que creo es que el peso que tiene el género en cómo nosotros nos conceptualizamos a nosotros mismos es totalmente sobredimensionado. Por supuesto que la gente tiene identidad y la identidad es lo que le hace inteligible para sí mismo y para los demás, pero el peso que tienen determinadas características de la identidad en nuestra sociedad, como es la etiqueta en relación a si uno es hombre o mujer, nació hombre o mujer, creo que es asfixiante para muchas personas. Entonces, al final, ahora que se habla tanto de desde dónde acompañar o no, o sí, o sea, yo creo que al final acompañarnos a uno mismo, a conseguir quitarle tanto peso a esas decisiones que uno toma, también desde la culpa, porque por ejemplo yo que puedo presentar un discurso más crítico, también me las veo en mi análisis para intentar asumir que si algún día me opero no es que haya fracasado. O sea, claro, todo es complicado. Entonces, al final también el dogma de pretender ser crítico con esas premisas sobre la identidad trans también te lleva a otro tipo de dogmas. O sea, eso es así. Pero para mí es importante separar. Una cosa es la identidad en un sentido estructural y otra cosa es que en las categorías hombre o mujer jueguen ese peso tan importante en la identidad. Y creo que eso es lo que hay que relativizar. Volviendo a lo de si los roles de género no existieran, bueno, yo no lo sé porque creo que estamos haciendo ya una proyección prácticamente imposible. Pero sí sé que si las presiones de género fueran menos potentes en las personas vivirían con menos sufrimiento. Eso lo sé seguro. Y en relación al tema de los positivos no positivos, yo entiendo que os pueda parecer, hombre, pero ¿por qué nos tenemos que etiquetar? Bueno, igual pues tenéis que pagar el pato de muchos profesionales que os anteceden que efectivamente no llevaban este apellido y que algunas personas trans hemos necesitado apellidarlos para distinguirlos entre el magma de gente que nos trataba francamente mal en las consultas. Entonces, por eso, a raíz de ser tan maltratados, hemos tenido que distinguir que hay unos profesionales que tienen una mirada positiva con el tema trans. Es que no es para nada mayoritario. Cuando eso sea el pan nuestro de cada día, seguro que ya no hablamos de transpositivos. Pero es que hoy en día os aseguramos que las personas que estamos aquí en nuestra vida cotidiana, no hace 100 años, hemos sufrido de un trato a veces muy denigrante por parte de profesionales. Y entonces, pues bueno, de ahí viene la necesidad de etiquetar, pero evidentemente ojalá no tuviéramos que hacerlo, que la gente tuviera que ser transpositiva, porque sería obvio, pero sabéis que no es obvio. Entonces, de ahí esa etiqueta, ¿no? Perdón un matiz, un pequeño matiz. Esta cuestión le pasa igual a los niños diagnosticados hace 1000 años de disléxicos, a los autistas, a los TEA. No, lo digo porque justamente todos nosotros y los psicoanalistas nos encontramos atravesados por si trascendemos las etiquetas en pro a escuchar a la persona y al sujeto del inconsciente y a la persona que sufre, que vive. Porque vamos a dejar también de pensar esta carga de que es porque sufrimos, no, es que vivimos y la vida es un tango. No, yo personalmente creo que esto no es tan así, ¿eh? Yo creo que no tengo una mirada tan positiva ni del psicoanálisis ni de los psicoanalistas. No es lo que puse. Sí, bueno, Antes de seguir con esto, la idea del sujeto inconsciente ya me parece que de una forma Belén había contestado
de decir, oye, si hace 20 años no hubiera tenido que hacer todo lo que he hecho, no sabemos quiénes somos, pero sabemos que queremos ir en una dirección y que alguien cuando se siente negado en esto va a desear esto. Esto no significa que es de transición. Yo quería acabar con algo de Judith Butler hoy, pero la traducción lo hacía imposible. Lo tenía en castellano, y no se entendía ni Dios. Bueno, lo pondré en inglés, pero como la psicología como un espejo de uno mismo que intentas a conocer quién eres a través de esto, y que Judith Butler es súper positivo sobre los psicoanalistas en este sentido. Entonces no es como blanco y negro, pero sí hay una historia con un bagaje que tenemos que superar. Sí, creo que hay un discurso muy buenista del psicoanálisis que está dispuesto a escuchar, y creo que cuesta mucho realmente escuchar con una mirada abierta, sin juzgar y sin etiquetar. Creo que nos queda un camino bastante largo para que eso sea posible. Pero no sé, es mi impresión, ¿eh? Que esta jornada también pueda servir para empezar a tener otra mirada, ¿no? También. ¿Puedo hacerte una pregunta, Rosa? Si tú decías, y Paul también está incluido en eso, tú decías que de algún modo el trabajo tuyo era acompañar, y que había como estrategias o cosas de este tipo en ese acompañamiento. Quería saber cómo era ese acompañar, y quería preguntarte, Paul, cómo consigues que te acompañen a ti en todo este proceso que estás llevando también tú adelante con tu hija. A Rosa y a ti. Pero, ¿con mi relación con Rosa? No. A Rosa no, tú no tienes ninguna relación con Rosa. Por lo menos. ¿Cómo logras que ese acompañamiento se logre? A ver, quizás es una suerte. Claro. Y no digas tu mujer. Quizás es una suerte venir de la medicina, del mundo científico, ¿no? Y no venir del mundo del análisis, ¿no? Porque yo, de alguna manera, como no tengo ningún conocimiento de analizar a nadie, yo no he analizado nunca a nadie, ¿no? Y finalmente, aunque se me han hecho estas críticas a veces de que yo siempre valido lo que me dice la persona, pero esto lo he hecho, lo hago como ginecóloga, lo hago como persona que atiende personas, yo valido lo que me dice la persona. Que la persona me engaña porque tiene algunos intereses X que yo desconozco, o se autoengaña, a mí me da igual. Entonces, bueno, una persona viene a la consulta, me dice lo que siente, y a partir de ahí pues le diré que necesita. Nada más, en esta consulta es muy fácil, ¿no? Que yo ya sé que desde un punto de vista, y de hecho lo que decía Miquel es verdad, ¿no? Que muchas de las personas vienen después de tiempo, a lo mejor que han ido a psicólogos y tal, intentando a lo mejor, no sé, poder encontrar si sí, si no, o sus razones para eso, porque también las propias personas a veces se buscan explicaciones del por qué les pasa esto en todo este proceso, ¿no? Entonces, bueno, esto, digamos, yo no sé analizar, entonces como no sé analizar, pues es muy lo que me dicen. O sea, tú me dices, a mí me pasa eso, pues yo en aquel momento valido que tú estás convencida de que te pasa eso. De dónde venga me pasa eso, bueno, yo simplemente no tengo esta habilidad ni este conocimiento, ¿no? Si a la persona le preocupara mucho eso, me mandaría a un profesional, pero yo respondo a lo que aquella persona siente en aquel momento, ¿no? Bueno, en cuanto a estrategias, pues no sé, sería largo, porque depende de cuál sea, digamos, la situación de una persona, digamos, puede haber estrategias muy distintas, ¿no? Hablaba antes, por ejemplo, que en el tema de la autoidentificación, cuando alguien viene y evidentemente te hace un relato de lo que
siente respecto a su identidad que a ti te resuena, y de hecho le dirías, oye, es que esto lo he escuchado muchas veces y seguro que sí, pero yo nunca hago eso. Bueno, hace el relato, ¿no? Pero mantiene sus dudas, y yo como mucho le puedo decir, mira, lo que me dices me resuena, que probablemente hay algo de identidad, pero esto es algo que tienes que explorar tú, tienes que sentir tú. Yo no, pero sí que a veces a alguien está como muy deseoso de una respuesta que yo no puedo dar, porque yo no la puedo dar, pues igual le haces la estrategia de decir, vamos a irnos de aquí, ¿no? Cogemos las sillas, nos vamos a una isla alejada, ¿no?, de este mundo. En esta isla el género, ¿no?, nos hemos pulido los roles de género ya directamente, ¿no? No hay, el género no es un determinante que nos condicione. Entonces tú en esta isla, ¿cómo te presentarías? O sea, ¿cómo irías? ¿Cómo te denominarías? Y además hay una máquina a la entrada de esta isla en la que tú puedes pillar la imagen un poco la que quieras, pero pues la imagen de bajo, alto. ¿Cómo irías, ¿no?, a una isla de este tipo? Pues bueno, son este tipo de estrategias, ¿no?, las que intentamos, bueno, entonces tú imagínate en eso, piensa en eso, en una situación total, porque en realidad yo creo que hasta el momento todas las personas que han venido a Transit, un tema de identidad, o sea, que no se adaptan realmente al género o sexo que les ha otorgado la sociedad, está clarísimo. Otra cosa es en qué momento del proceso están, y por lo tanto, pues, o en qué nivel de deseo, o cuáles pueden ser sus necesidades, pero nadie escribe un mail a Transit si no siente y ha reflexionado profundamente sobre algo que a lo mejor ni sabe denominar, o lo sabe denominar estupendamente. Nadie. Yo creo que no. Lo que pasa es que hay mucho miedo. O sea, imaginároslo, cualquiera de aquí que sintiera eso, ¿no? Estamos en una sociedad francamente transfóbica, pero francamente transfóbica, que puede haber agresiones por parte de gente que dice que te quiere, pero muchas agresiones, violencia. Los profesionales necesitamos abrir mucha mirada, no solo los psicoanalistas, psicólogos en general, médicos, profesores, ¿no? Todos podemos opinar sobre aquella persona, si es el momento adecuado, si no, si puede hacer eso, si puede hacer aquello. La persona, no sé, por ejemplo, con los pequeñajos lo dicen mucho, ¿no? Cuando socializamos a pequeñajos en el cole, pues ¿cómo vamos a hacer lo del gimnasio, ¿no? Porque claro, en los vestuarios, tal cual. Preguntarle a la persona, aunque tenga 8 años, se ha hecho más veces la pregunta de cómo se va a sentir en un sitio o en otro, que lo que podamos tener nosotros como sentido común, porque no sentimos lo que siente esta persona, ni hemos estado sometidos ya durante muchos años a pequeñas frases transfóbicas que te han calado dentro y que tú sabes en aquel momento dónde te puedes sentir más cómodo o qué estrategias vas a utilizar la primera vez que entres en el lavabo de chicos, ¿vale? Nadie de nosotros nos hemos dedicado a pensar cómo lo haré la primera. Ningún hombre que se siente en masculino se ha planteado la primera vez que entra en un lavabo de hombres, bueno, ¿cómo me lo monto? Pero cuando hay una identidad trans, luego puedes explicar de la palabra trans, ¿no? Cuando hay una identidad trans, una identidad de género trans, pues las personas se hacen estas preguntas y le dan vueltas durante tiempo. Entonces, bueno, tú que has pensado, ¿no? Estrategias también, es decir, bueno, tú cómo lo verías, pero quien dirige el proceso es la persona trans que tienes delante, que es quien ha reflexionado más, ha hablado con otras personas que han pasado por la misma experiencia y es la que te puede, de alguna manera, bueno, puedes compartir para decir, bueno, pues si a ti te parece que la mejor estrategia es esta, pues es esta, y quien va y pum. Con la estrategia de cómo decirlo a tu madre. Pues bueno, a veces requiere para personas mucho tiempo. Es decir, pero ¿cómo se lo digo a mí? Pues bueno, pues hacemos también estrategias a partir de estrategias o de realidades que nos han comentado personas trans que han hecho para decirlo a su madre. Entonces nos ponemos sobre la mesa, pues mira, estrategias que han funcionado y que alguna persona pues las ha hecho. ¿Tú cómo te verías ahí? No, yo eso no, pues esta no. Entonces, bueno, son estos, compartir. Bueno, tenemos
una pregunta para Rosa, pero que se la hago después. Yo estoy agradecida que haya gente del colectivo trans hoy, porque creo que es, no sé cuántos de nosotros como analistas o psicólogos tenemos la oportunidad de tener una charla y de poder escucharlos. Creo que a nuestras consultas, al menos a la mía, no ha venido nadie, y creo que a la de la mayoría que estamos aquí tampoco. Entonces me parece que todos los que nos antecedieron, Freud, Lacan, los que tantos nombramos, aprendieron a escuchar. Y nosotros no podemos escuchar porque a nuestras consultas no llegan, y creo que tendríamos que preguntarnos por qué no llegan, y tal vez porque no los estamos pudiendo escuchar. Entonces algo está fallando. Entonces para mí yo agradezco que esté gente del colectivo aquí. Y después preguntarle a Rosa algo más técnico quizás, que es cómo se plantea en el servicio el tema en adolescentes y la hormonación, porque siempre es un tema que me deja como con la inquietud y no sé muy bien cómo se maneja. Pues en menores y adolescentes, pues la adolescencia es un periodo largo, ¿no? Sí, sí. Pero digamos que bueno, que llegamos a un consenso, padres y menores. Quizás los riesgos de la hormonación. A los riesgos médicos. No notó un poco, ¿no? ¿Cómo es ese proceso? Oye, es que esto sería la charla de prácticamente 3/4 de hora. Si te hago una síntesis, un briefing, no te vas a enterar de nada. Vale, pero ¿no? Algo de lo que pasa en la adolescencia me parece un momento... Pero lo mismo de siempre, ¿vale? Lo mismo de siempre. Si el menor, adolescente, los padres tienen un determinado deseo, explicaremos ventajas y desventajas de distintos caminos y elegirán ellos el que crean, porque son los que más, de alguna manera, se juegan en el tema, ¿no? O sea, básicamente nosotros dar información y podemos empezar tratamientos cruzados a los 13 años, o aplazarlos a los 20, o no hacerlos, dependerá mucho de cada situación, de la incomodidad de esta persona con un desarrollo, de las características sexuales secundarias, de la contención de la autoestima de la propia persona, de la contención que pueda hacer también el entorno afectivo. No, pensando en lo que decía Miquel, ¿no? No sé si hay casuística aún, ¿no? Si niños que han hecho este tránsito, adolescentes, en algún momento luego se han arrepentido, pero yo calculo que con las cosas que cuenta Miquel posiblemente sí alguien habrá pensado, ¿para qué me sometí a esto? Quizás podría haberlo abordado de otro modo. Pero no como no... Me gustaría, hay esta obsesión que se va de un lado de un binario al otro. Claro. Hay un viaje allí y el viaje va a ser el otro lado otra vez. Sí hay arrepentimientos. Belén es uno de estos, de cambiar su cuerpo. Pero mi hija es un experto en género, sabe mucho mejor en su subconsciente de lo que está pasando que yo. ¿Vale? Ella nunca va a viajar otra vez a ser un hombre biológico completo. Miquel dijo un día de que cuando yo era joven yo quería ser el mejor hombre del mundo, hasta que luego con la identidad me di cuenta de que hay cosas de esto que no quiero. Entonces estamos hablando de unas entidades que son complejas en esto. Claro pero este miedo que se produzca de que va a haber un viaje vuelta a donde empezamos es imposible. Entonces tenemos que plantearlo de otra forma. Sí, porque los adolescentes es como, ¿no? Es el momento más claro. Y si alguna persona, digamos, sintiera en algún momento la necesidad de avanzar en una identidad que es en la que se identifica y X años después no, ¿qué es lo que pasa? No sé, ¿Qué problema hay? No, psicológicamente, si querés, quizás ninguno, digo médicamente, me interesa la parte médica, que es lo que más... A ver, perdona, igual soy un poco agresiva, pues estoy... No, es que he atendido muchas personas muy frenadas por este miedo a quizás un 1 por 1000, ¿no?, de posibilidades de equivocación. Los médicos nos equivocamos cada día en 20 decisiones que tomamos. Las personas se equivocan. A ver, aceptemos la equivocación, que no es equivocación, porque es lo que he dicho antes, no es un proceso lineal y viene muy condicionado por muchas circunstancias que rodean a la persona. No es lo mismo que, por ejemplo, que estés en la adolescencia, en un mundo muy binario y tal, a que después con el tiempo a lo mejor entres dentro de una dinámica más teórica queer o
un cuestionamiento del género incluso a nivel político, y esto puede hacer que tú te posiciones en un sitio totalmente distinto. Desde el punto de vista médico, la menor de las consecuencias. No, la menor. No digo que no haya ninguna consecuencia, pero es la menor, ¿no? Digamos que, bueno, como, es un como un misterio este mundo de la hormonación para mí, quería como médicamente los efectos, ¿no? Porque no... Bueno, estamos ya prácticamente terminando. Había por allá detrás, había primero una allí y luego tú. Bueno. No, primero agradecer a la mesa, porque mientras iban hablando a mí, y me quedé mucho con la participación de Miquel y de Paul. Yo creo que tenemos que reflexionar un poco acerca de, y un poco lo que decía Fito, ¿no? Por ahí es como que nos quedamos con la etiqueta, nos quedamos con el concepto de identidad, y me parece que lo tenemos que pensar más no tanto tampoco en el sujeto del inconsciente, sino en procesos de subjetivación, que es un concepto que toma Deleuze y Guattari, que acá lo mencionó creo que Paul, y porque la identidad siempre es capturante, es un deseo capturado. No tiene que ver con la ruptura que uno piensa cuando un deseo fluye y es propio del inconsciente, que lo que hace es romper más que construir, romper y deconstruir, más que quedar capturado por una etiqueta que, bueno, que es el mercado el que propone las etiquetas, y que de pronto uno queda como subsumido en una categoría y esa categoría parece que borra todas las otras. Es decir, es como cuando uno dice, bueno, soy un inmigrante, y queda capturado también por la categoría de sexo, Digo que creo que esto, Miquel focalizaba mucho esta cuestión del esencialismo. Es decir, de cómo uno, más que un ser, es un hacer. Y en ese sentido, me parece que si no pensamos como proceso la identidad, corremos el riesgo de no acompañar a los niños y de pretender una definición muy pronta, cuando en realidad no sé si existe tal definición en relación a hombre o mujer. No sé, yo tengo en análisis una chica que es muy masculina y que le gustaban las chicas hasta los 20 años y de pronto un día le empezó a gustar un chico y ella sigue teniendo una práctica de sus gustos muy masculina seguramente, bueno, desde el concepto de los roles, y a ella no le plantea demasiados inconvenientes esto. Y se animó a los 20 años a decir que bueno, que ahora le gusta un chico. Digo esto porque si no es como que nos quedamos ahí en la identidad, me parece que no nos ayuda a pensar en nada. Nada más, quería decir. A mi m'agradaria agrair als ponents. Bueno, també m'agradaria saber una miqueta si quan ja arriba una demanda, no? A trànsit, no? La manera d'acollir, penso que segurament és diferent si bé la demanda ve d'un adult o si ve d'un nen, no? I bueno, m'agradaria una miqueta saber això, com que has dit que escoltes el que diuen i tal, en un nen si hi ha una altra manera de parlar, bueno, amb els pares, amb els pares segur, però vull dir, saber una miqueta més d'aquesta diferència, quan la demanda ve d'un adult o d'un nen. Antes de que dice, yo siempre estaré muy agradecida a Rosa por lo que nos hizo. ¿Qué os hizo? No, era una cosa que fuimos a verla, y ella nos acogió, nos escuchó, nos dijo, quitaros todos los miedos, esto va a salir bien, no hay ningún problema con esto. La forma de
acogida, y quiero acentuar la idea de que nos escuchó, pero luego nos dijo, aquí lo tienes, no es ninguna tragedia, venga. A ver, habitualmente diría que hasta más o menos, los 13-14 años damos atención a los padres, ¿vale? Les damos atención a los padres porque normalmente son estos padres los que contactan con nosotros y, bueno, hay que sacarlos un poco del estado de shock, ¿no? Antes, digamos, antes más o menos de lo que sería la etapa justo cuando empieza la pubertad, no queremos ver a los niños, ¿vale? O sea, nosotros otorgamos toda nuestra confianza a los padres, de tal manera que, 4 pautas de tranquilos, contactad con otros padres que hayan ya vivido este proceso, a ver cómo montamos la estrategia de socializarlo en la escuela, etcétera, cómo tenemos el entorno familiar, y ellos pueden contactar cuando quieren con nosotros y nos volvemos a ver, ¿no? Pero, a ver, con estas estrategias un poco hay que socializarlas. Si lo veis claro, primero, trabajemos vuestros miedos, ¿no? Eso se puede hacer, no pasa nada, os lo está pidiendo, esta persona os lo está diciendo, y vosotros lo veis claro, lo que pasa es que os da miedo, ¿no? Entonces es un poco, está la charla, que es una charla un poco larga, de 1 hora y media, sobre todo con ella, o 2, ¿no? Sobre todo con ella, que lloraba mucho, ¿no? De decir, bueno, y que preguntaba para qué pasaría a los 20 años, y decía, no, presente, a ver, ¿cuáles temas tenemos ahora que resolver? Pum, pam, pam, y volvía al futuro, no hagas futurología, paso a paso, ahora estamos aquí, ¿no? Digamos un poco esta, ¿no? Entonces, a partir de a partir ya de que al menos los padres dicen que parece que está iniciando la pubertad, entonces sí, tenemos otra vez una sentada con los padres, porque a muchos de ellos les he visto una vez en mi vida, digamos, en cuanto a visita, luego los he visto en muchos actos y no me pueden enviar algún mail y tal, pero es una visita en la que das pautas de un poco lo que podrían, como tal, luego la escuela, sí, evidentemente fuimos a hablar a la escuela Magoria, bueno, les ayudas, les acompañas en las necesidades que haya. Más o menos cuando viene la etapa esta en que empiezan los malestares a veces del pequeñajo por un cierto temor a un desarrollo corporal no deseado y de los padres también, volvemos a tener una sentada que solo con los padres la primera vez para ver las distintas estrategias que puede plantear la medicina, los distintos caminos. Y si realmente en algún momento dado deciden por un camino médico, entonces sí que ya incorporamos al pequeñajo para explicarle un poco en qué consistirá, cómo lo ve, qué necesidades tiene y tal. Y en general, a partir de los 13, 14 años, que ya seguro que ha habido un cierto desarrollo puberal, sean niños trans o niñas trans, la visita siempre la hacemos conjunta. Hablamos primero con el menor, de 13, 14, 15, 16 años, un rato que nos explique qué siente. Luego pillamos a los padres solos para que veamos cómo viven todo esto y luego hacemos una visita en común, que si en aquel momento deciden ya iniciar, donde hacemos ya la explicación más médica de las posibilidades de tratamientos o de caminos, y si todos ellos se van de ahí diciendo, pues lo tenemos claro, queremos iniciar un tratamiento, lo inician ya el mismo día. Muchos se lo quieren pensar, lo quieren debatir entre ellos, pues bueno, pues vendrán otro día e iniciarán el tratamiento. Bueno, se nos ha echado el tiempo encima, es muy interesante, quizá en otros espacios podamos continuar con el tema. Agradecemos a nuestros ponentes, a todas las personas que estáis aquí, y bueno, nos vemos el próximo 18 de octubre y el 4 de noviembre. Gracias a todos.